Hola a todos y hermanas de YouTube. El Señor para cada uno de ustedes. El día de hoy es una gran alegría. Nuevamente, la palabra de Dios. Soy su hermano en Cristo, Joiner Mercado, promotor y defensor de la fe de la Iglesia Católica. Y en el video anterior les hablé sobre la verdadera Iglesia de Cristo, de que Cristo fundó una sola iglesia, Mateo 16-18. Esta iglesia no se terminó, sino que durará hasta el fin del mundo, y que la iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Católica. Pero ahora voy a hablarles sobre las características fundamentales que identifican a la única iglesia fundada por Cristo. Son las notas de la iglesia. En otras palabras, los atributos. El Catecismo de la Iglesia Católica habla sobre los atributos de la iglesia. Y son cuatro características fundamentales que la identifican. Número 1, la Iglesia Católica es una, la unidad. En realidad Cristo dijo en Mateo 16-18, edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Por lo tanto, la unidad es la característica esencial de la iglesia. Juan capítulo 17, versículo 21, oh Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, así el enviado. Entonces la iglesia es una de las características esenciales. Juan capítulo 10, versículo 10 al 16, hay un solo pastor, así como hay un solo rebaño. La iglesia es un solo rebaño gobernada por un solo pastor. Entonces la iglesia, un solo rebaño, es una unidad perfecta. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, también la iglesia es una sola. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. Hay un solo cuerpo. El cuerpo es la iglesia, unida a Cristo la cabeza. Entonces, decía San Cipriano, la iglesia es el pueblo de Dios unificado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La otra característica es santa. La iglesia es santa. La santidad. Porque el fundador de la iglesia es santo por excelencia. Santa es la doctrina de la iglesia. Santo es el Espíritu que Cristo nos dejó. Santos son los sacramentos que nos santifican y que nos ayudan a acercarnos a Dios, que son los medios de gracia. Su evangelio es santo. Y santos llegan a ser todos aquellos que viven a la enseñanza de Dios. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16 nos dice: sean santos porque yo soy santo. Efesios capítulo 5, versículo 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación alguna. ¿Quién puede contar el número de santos y santas que ha tenido la Iglesia Católica? Nadie puede contar ese gran número que han surgido dentro de la Iglesia. Tenemos a San Cipriano, San Policarpo, San Ponciano, San Evaristo, un sinnúmero de santos y santas que murieron y dieron la vida por Cristo. Ahora, también la Iglesia es humana y es divina, porque los que conformamos y los que estamos dentro de la Iglesia son pecadores, y Jesús nos invita a la santidad. La iglesia es santa y pecadora. Recordemos lo que nos dice Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. El trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña. Dejen que crezcan juntos, pero al final habrá la separación. Entonces la iglesia es humana y es divina, es santa y es pecadora. Otra de las características es que la iglesia que Cristo fundó es católica. Ahora, alguien puede decir, pero la Biblia, es cierto, no está en la Biblia. Ahora, que Cristo dijo en Mateo 16-18, y yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Alguien podría decir, pero ahí no dice mi iglesia católica. Es cierto, no dice así, mi iglesia católica. Pero la palabra católico significa universal. Y la voluntad de Cristo es que la iglesia sea. Cuando Cristo mandó a predicar el evangelio por todo el mundo, su voluntad fue que la iglesia se hiciera católica. En otras palabras, Él mandó a que la iglesia fuera católica. Católico significa universal, y en el mandato de Cristo, Mateo 28-19, vayan por
todo el mundo. Ahí encontramos la universalidad de la iglesia. Vayan y lleven el Evangelio a todos los hombres de todos los tiempos. Algo importante. En el año 110, San Ignacio, obispo de Antioquía, utilizó la expresión